Bueno, y tal cual les adelanté cuando presentaba el programa, en este bloque volvemos al tema de la política, por supuesto, y vamos a recibir, como les dije, con muchísimo gusto, por cierto, a quien es un hombre del derecho, prestigioso abogado, por supuesto, y también un reconocidísimo dirigente político de Salta. Más allá de su pertenencia partidaria a la Unión Cívica Radical, sabemos que es un dirigente político que no es común, ¿no? Muy respetado por todo el resto de la dirigencia política. Estoy hablando de mi querido amigo, el doctor Luis Lucho Zabaleta. Lucho, querido, ¿cómo te va? Bien, buenas tardes, Daniel. Un gusto poder hablar con vos, llegar a tu linda audiencia y agradecer tus generosas palabras. No, por favor, datos de la realidad, como me gusta decir, Lucho. Bueno, doctor, la idea es escucharte. Quiero que compartas con la audiencia de 7PM, como lo hace siempre, tu mirada, tu reflexión como un hombre del derecho, pero fundamentalmente como dirigente político, dirigente de la Unión Cívica Radical, pero un hombre de la política. Todo esto que pasa con Cristina, la ratificación de la condena por parte de la Corte, y bueno, y todo lo que se está abriendo a partir de ahí, no que vamos ahí a la Corte Internacional de Derechos Humanos y van a anular la condena. Contanos cómo lo estás analizando a este tema, desde como hombre del derecho y la política. Bueno, como hombre del derecho, la verdad, la expresidente estuvo condenada cuando el Tribunal Oral Federal número 2 dictó la sentencia. Después, el equipo de abogados que tuvo presentó un recurso extraordinario, fue denegado y a partir de ahí una queja ante la Corte por la denegación de ese recurso. Si nosotros analizamos este tipo de diligencias procesales, de estos recursos, encontramos que son muy escasos los casos, valga la redundancia, donde realmente se habilitan este tipo de impugnaciones. Yo creo que era sabido que este recurso ante la Corte iba a ser evidentemente rechazado. Por lo tanto, yo creo que el equipo de abogados que tiene, que todavía los tiene, que los va a necesitar, tienen que haberle explicado cuál era la situación procesal de ella. Era una situación evidentemente complicada. Yo, la verdad, este tema me trae mucha tristeza, ¿no? Me trae mucha tristeza porque uno como hombre del derecho alguna vez estuvo en contra de un condenado y por más que merezca una sentencia, uno piensa en que es el prójimo, ¿no? El que está en esos zapatos y evidentemente uno alguna vez en la profesión ha logrado obtener una condena a perpetua, otra vez a 9 años, otras veces a 5 años, y la verdad es que es muy triste, uno queda muy mal aunque se sepa que se está haciendo justicia. Es una tragedia, porque atrás de esa persona, más allá de sus errores, de su temeridad, de su más allá del delito, claro, hay una familia, hay hijos, hay esposos, hay nietos, y realmente desde el punto de vista particular, sea quien sea, realmente es duro. Desde el punto de vista de nuestro país, de nuestra querida república, esta señora ha sido diputada nacional, senadora, 2 veces presidenta elegida por el pueblo, de manera indiscutible, con absoluta legitimidad, estuvo en su cargo, como fue también vicepresidenta de igual manera. Entonces a mí me da tristeza, porque más allá de que la justicia haya aparecido y haya dictado una sentencia, me da tristeza por nuestra patria, porque ¿quién? ¿Se cortó? Acá. Es una persona que estaba absolutamente sospechada de cosas irregulares. Entonces esto no es para alegrarse. Yo veía ayer a Diego Recalde
que quería descorchar una banana festejando un triunfo, como si fuera un partido River Boca, y esto no es así, esto tiene una dimensión absolutamente distinta. Yo ahí, la verdad, no me prendo. Por otro lado, hemos visto un presidente que hoy, primero no habló, no dijo nada, pero hoy en una universidad de Jerusalén dijo que él es el primer presidente que no intervino en la justicia, que no presionó y que gracias a eso había aparecido la condena. Y yo quiero recordar algo. Nuestro querido Raúl Alfonsín fue un hombre absolutamente republicano y de una honestidad intelectual intachable, más allá de los errores de gobierno que pueda haber cometido y que los cometió. Pero, ¿sabe una cosa? Voy a contar una anécdota que la tengo ratificada por él y por el otro protagonista. Gana la elección el 30 de octubre del 83 Raúl Alfonsín y le ofrece la Corte de Justicia a su adversario, que fue ítalo argentino Luder. Luder le dice que no, que se retira de la vida política y de la vida pública. Entonces, desde ese 30 de octubre al 10 de diciembre tenía que armar la Corte de Justicia. Y una de las personas que era candidata para ese cargo era nuestro querido comprovinciano Carlos Fay, que en ese momento era presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los colaboradores de Raúl Alfonsín, que era su yerno, Raúl Alconada Sempe, era el encargado de contar y vincularse a Carlos Fay en el ofrecimiento. Un día entra Raúl al búnker que tenían donde estaban armando todo el tema de la estructura de gobierno y le dice Raúl a su yerno, le dice, ¿qué sabemos de Fay? No sé, dice, no contestó. Entonces le dice, dame con él. Y lo llaman por teléfono al Colegio de Abogados. Alfonsín le dice, doctor Carlos Fay, habla el doctor Raúl Alfonsín, y mire, dice, yo quiero saber si nos va a acompañar en la Corte de Justicia. Y Carlos Fay, que era un hombre pícaro, le dijo, sí doctor, sí lo voy a acompañar, pero con una condición. Alfonsín le preguntó cuál era, y Fay le respondió, borre mi teléfono de su agenda. ¡Qué bárbaro! Entonces, a partir de ahí, efectivamente eso se cumplió. Y un día, estando acá Raúl Alfonsín, que ya había dejado de ser presidente en el Hotel Provincial, yo le pregunté, doctor, ¿esto es así? Yo lo sabía por Alconada CP. Él me dice, así fue. Y un día vino Carlos Fay, invitado por la Universidad Católica, y dio una charla en la universidad también en la UNSA, y tuve la suerte de poder conversar con él diversos temas, y le pregunté también. Y me dijo, sí, la condición era que borre mi teléfono de su agenda. Dice, y nos vimos en varios actos institucionales. Nos saludamos, pero nunca el doctor Raúl Alfonsín me llamó para nada. Qué bárbaro, ¿no? Qué sentido republicano. Qué ejemplo, bueno, qué bárbaro. Increíble. Entonces, Lucha. No es Milei el primer presidente. No, claro. Además, no nos olvidemos que quiso poner dos jueces por decreto, claro. Y además claro, está dando vueltas. Uno que estaba más sucio que una papa, como decimos en el café. Exacto, y que decía que era el único abogado que entendía cómo funcionaba la justicia. Exacto. Cosa que quiere decir que acá en lo que es Salta, 8.320 no sirve para nada, más todo lo que están matriculados a nivel nacional. No, por supuesto. Pero además anda dando vuelta el proyecto, incluso presentado está promovido en alguna medida por Juan Carlos Romero, de ampliar el número de la Corte. Exacto, a 7, él propone 7, hay otro que dicen más, pero él dice 7. Y en algún momento hemos tenido una especie de anteproyecto que decía que tenía que ser un juez por cada provincia. O sea, ya iba a ser una asamblea griega. Exacto. Pero bueno, estas son las cosas que estamos viviendo. Y yo creo, ¿no? Puede ser que uno se equivoque. No tenemos el diario de mañana. Yo creo que esta sentencia
que puede ser justa o no, habría que conocer bien el expediente y probablemente lo sea. Creo que esta sentencia puede llegar a unir al peronismo, al Partido Justicialista. No sé si realmente descabezar el Partido Justicialista al presidente, más allá de que corresponda o no, que no estamos analizando eso, Sí. No sé cuál es realmente el efecto que puede tener. Creo particularmente, y esto lo digo sin ningún conocimiento interno ni ningún dato que pueda estar dando vuelta por ahí, sino por simple intuición, que es muy probable que se una más y se amalgame el Partido Justicialista. Y en buena hora. No hay que tener miedo a esto, porque lo que necesitamos precisamente en este país son partidos políticos que manden al basurero a los denominados espacios políticos, que nos están dando mucho dolor de cabeza y nos están trayendo muchos problemas, porque incluso muchos de ellos están bastardeando la democracia, y se lo hace desde el propio seno de la democracia. Ahora, doctor Zavaleta, está en pie, bueno, es obvio, hay todo un armado, desde la gente cercana a Cristina, la militancia, la dirigencia, también sus abogados, que están tratando de instalar este antecedente del presidente de Ecuador, Petro, que dice que fue condenado, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo que revocaran esa sentencia, se pudo presentar de presidente y ganó. ¿Cómo es el tema este? ¿Puede un organismo de derecho, con todo lo que significa la Corte Interamericana, tener una influencia tan decisiva en la justicia de un país? Yo no conozco los pormenores del caso Petro. Evidentemente el resultado ha sido como vos lo decís, Dani, pero yo creo que eso no es un antecedente que pueda resultar aplicable al caso que nos está ocupando. Y creo que más allá de la existencia del reconocimiento de determinados convenios internacionales donde se les da el ámbito, la jerarquía constitucional, de norma constitucional a algunos de ellos, yo creo que precisamente es necesario que la Corte de Justicia de la Nación, como más alto tribunal del país, siga siendo eso, el más alto tribunal del país. No podemos quedar supeditados a otras instancias que son, digamos, fuera, extra país, y que realmente no sabemos cómo pueden funcionar. Creo que hay que defender, porque eso es parte de la soberanía que tenemos. Nuestra administración de justicia debe terminar acá, y no creo que el antecedente Petro sea aplicable a este caso. Muy clarito como siempre, Lucho. Ahora, te llevo de nuevo al terreno de la política. Vos dijiste algo que me parece sustancial desde tu mirada, obviamente. Y vos decís, yo creo que esta sentencia va a servir para unir al peronismo. ¿Y qué pasa fuera del peronismo y fuera de lo que es el oficialismo hoy, lo que es la Libertad Avanza? ¿Qué pasa con los otros espacios políticos, los otros partidos, la Unión Cívica Radical, el PRO, llamarle todo el otro escenario afuera del oficialismo y el kirchnerismo o el peronismo? A ver, yo creo que esto, si vamos a hablar del Partido Justicialista, puede producir por distintos motivos un amalgamamiento que va a ser importante. Creo que esa división que hay entre kirchnerista y no kirchnerista, entre el justicialismo, se va a disipar, y creo que eso va a ser bueno, porque es necesario que tengamos partidos políticos fuertes. En el caso del PRO, creo que es un partido que está sinceramente en decadencia. Creo que los principales referente que tenía este partido, ya más que el pertenecer a Macri, porque él, convengamos, el dueño del partido, es un partido muy personalista, creo que están más jugando para el bando de Milei que para el propio PRO. Exacto. Y Coincido, doctor. Y creo que Macri está probando de su propia medicina, ¿no? Nosotros los radicales
cuando hemos determinado en la Convención de Gualeguaychú 2015 el apoyo al PRO, no nos olvidemos que el PRO era prácticamente un partido municipal, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Claro, era un partido, exacto. Y nosotros hemos puesto todo el esqueleto, toda la configuración, y bueno, en ese momento ganó Macri con Gualeguaychú. Provincia. ¿Te acordás, Lucho, Gualeguaychú? Sí, eso fue la convención donde muchos radicales se enojaron, y la verdad creo que fue un error, porque a partir de ahí Macri tuvo en su poder Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, otras provincias importantes como Mendoza, pero la verdad que cuando los dirigentes radicales se sentaron a hablar para ver cómo se iban a repartir los cargos, el PRO dijo: esto fue un acuerdo electoral, no es un acuerdo programático, por lo tanto le damos un ministerio y no molesten más, muchachos. Ahí termina la cosa. Exactamente. Y creo que es lo que le está pasando a él ahora con Milei. Con Milei, claro. Donde Milei se mete, Karina Milei se mete en el tema de la ciudad de Buenos Aires, lo desplaza, y en la provincia de Buenos Aires, el Ritondo y algunos otros como Montenegro, en Mar del Plata, no me vengan a decir que están jugando con el PRO, y mucho menos Valenzuela, y lo escuché decir que fue el que primero que hizo, que reeditó, lo aborocotó, dijo que él se iba a la Libertad Avanza y le abandonaba el PRO porque no quería ser oposición. Entonces, bueno, evidentemente los principios y los valores están ausentes. Y esto es algo que va a traer consecuencias en algún momento. Porque en la política, ves, que carece, cuando se trabaja en esta actividad, que carece de ética, de principios, de valores, evidentemente puede ser cualquier cosa menos política. Exacto. Ahora, y en particular, dentro de lo que es la Unión Cívica Radical, el partido de tu vida, por el que has dado tanto, doctor Zabaleta. Bueno, estamos totalmente afuera. Es un partido que acá en Salta sigue cerrado. Es un partido que, yo digo, no sé si aclarar nanismo o enanismo, no sé qué es lo que realmente me parece enanismo moral. Ha desplazado toda la vieja dirigencia, se apoderó del partido de manera inescrupulosa, mediante fraudes, trampas, persecuciones, y desarmó el partido, hasta el extremo que quedó afuera. En la segunda elección que pierde como diputado por la capital provincial, y perdió también como diputado nacional. Por eso yo digo en broma siempre que si a este hombre lo ponemos a construir un horno para quemar carbón, es muy probable que lo construya allá adentro y después tenga que romperlo para poder salir. Vació todo el partido que quedó solo. Pero además, es cuando se pierde la moral, cuando se pierde una línea de trabajo, ocurren cosas como esta, donde evidentemente es muy grave. Yo recuerdo la campaña política pasada, aparecía en televisión diciendo que iba a poner límites al gobierno. Y yo decía en broma a un colega tuyo un día, Daniel, acá en Argentina, el único que puso límites se llamaba Perito Moreno, que fue el que estableció los límites entre Chile y Argentina por las altas cumbres. Yo no creo que exista el Perito Nani ni el Perito Posada. Y evidentemente me dicen que el Perito Nani recibe un sueldo del Senado de la provincia de Salta. Entonces, yo no creo que el que está arriba se deje poner límite por el que está abajo. Es algo que le escapa toda racionalidad. No, realmente. Ahora, lo último, doctor, agradeciéndote tu tiempo, Lucho. No, por favor. Más fuerte, él fue, vos que sos, que lees tanto, él fue el que dijo todo enfermo tiene cura 5 minutos antes de la muerte, ¿no? Creo que fue él, si mal no recuerdo. Ahora, eso es lo que puede pasar con el radicalismo, porque hay un montón, hablo en nacional, pero particularmente en Salta,
Porque hay quienes me dicen, no, no estamos muertos, tenemos posibilidad, nos queda una última oportunidad. A ver, en política siempre hay oportunidades, porque esto de la democracia, cada 2 años tenemos la posibilidad de volver a pararnos en el centro de la cancha. Pero la verdad, el Partido Radical, mi querido partido, ha sido realmente tomado por personas que no tienen un testimonio de vida para ser radical. Y digo, por ejemplo, en Salta tenemos una presidenta del partido que no tiene ninguna trayectoria. No, perdón, doctor Zabaleta, Lucho, hay un montón de gente que no tiene idea quién es. No, yo no la conozco. Bueno, mira vos, un dirigente de tu envergadura, desde el 83. Bueno, imagínate vos lo que es para alguien que nos está escuchando y dice, yo soy radical, pero debe estar enterándose por vos que hay una presidenta. Sí, no, yo alguna vez estuve pensando que me gustaría ir al acto de Asunción y alguien me dice, no, yo asumí hace mucho. Claro. Pero a nivel nacional, y esto es algo que yo se lo dije a Gerardo Morales, no podía dejarlo a Lustó de presidente del partido. Claro. Yo sé que Lustó es un hombre informado, es un hombre inteligente, pero ser presidente de un partido, más en la Unión Cívica Radical, es un cargo de honor, es un cargo con el que se culmina toda una trayectoria, un predicamento y un reconocimiento de conducta por parte de los correligionarios y de la sociedad. Entonces, si eso no existe, es muy difícil. Y le digo más, Daniel, te digo más, nosotros cuando ganamos la elección del 83, teníamos provincia de Buenos Aires y creo que y Córdoba como gobernantes, como gobernaciones. Sí. Hoy tenemos 5 gobernadores, salvo Jujuy y un poco Santa Fe. Te digo con mucho dolor, y lo digo con mucho dolor y me hago cargo de lo que digo, los 3 restantes son más hombres de Milei que de la Unión Cívica Radical. Bueno, los famosos radicales con peluca. Claro, esto era. Y entonces quiere decir que en este partido se ha olvidado lo que nos enseñaron tantos hombres que marcaron a este partido, como don Hipólito Yrigoyen, que nos enseñaban lo que era la intransigencia ética. Y uno le dice a estos muchachos intransigencia ética y te dicen ¿qué? Claro. Y la intransigencia ética es, no voy a ser ministro si tengo que ir con otro gobierno. Voy a ser ministro cuando mi partido gane. O sea, es diferir en el tiempo y quizás en forma eterna una posibilidad de un cargo, pero para mantener la idea de lo que es la Unión Cívica Radical. Sí. Hay que volver a los principios, y esto va a costar mucho, porque en Salta, yo lo vengo diciendo, nosotros antes salíamos de campaña y no obteníamos más que monedas. Esto se nos reían los hombres del justicialismo muchas veces, porque nosotros hacíamos campaña toda la provincia, quizás con lo que el justicialismo mandaba para Huachipa. Y sin embargo, íbamos a cada pueblo, y en cada pueblo ya nos invitaban a comer, ya se juntaba la gente, y en todos los lugares teníamos gente dispuesta a trabajar. Hoy no tenemos nada. ¿Por qué? Porque se ha matado la mística del partido. Y eso va a ser lo difícil de reconstruir. Porque el tema de la plata, si la casa tiene deudas, si se debe sueldo, se arregla. Pero recuperar la mística del partido y que la gente la reconozca, esa mística, va a costar mucho sacrificio. Qué triste realidad. Te escucho, doctor Zabaleta, y digo, qué bárbaro. Yo recuerdo aquellos años, ¿no? De la democracia recuperada, el compromiso, la expectativa de la gente en el radicalismo, con el doctor Alfonsín presidente. Bueno, y hoy parece que hablaría del siglo pasado. No, parece que estaríamos hablando de un sueño que hemos tenido. Y no era así, y hemos visto conducta incluso en Eduardo Angeló, que cuando fue acusado de irregularidades con temas económicos, renunció a su senaduría. Sí, señor, y después volvió y lo homenajearon y le rindieron. Como debe ser un hombre probo. Claro. Pero acá todas las bancas parece que vienen con cinturón de seguridad, nadie se baja ni se mueve.
Entonces la cuestión es totalmente distinta. Y yo creo que va a ser muy difícil. No nos olvidemos que esta conducción que está en la Unión Cívica Radical de Salta eliminó las elecciones internas dejando a todo el mundo afuera con trampas de escritorio. E incluso en Cafayate, si nos ponemos a ver, en Cafayate, como nunca ganaba el oficialismo ahí, echaron al senador Saldaño, proscribieron al doctor Beto Cabeza, a toda la gente de Cafayate, para poder ganar una elección. Y no nos olvidemos, dejaron 35 dirigentes de la oposición afuera. Claro, entre ellos vos. Claro. Entre ellos vos. Bueno, porque dicen que yo había colaborado con Gustavo Sáenz. Sí. Ahora yo pregunto, ¿no? El presidente de ese momento era el ministro de Desarrollo Social de Gustavo Sáenz, el Gato Mimet, que es amigo, pero bueno, esto es política y se equivocaron. Y ahí tenemos un claro ejemplo de la inexistencia de la intransigencia ética. Y no nos olvidemos, que después fue presidente, Nani, recibió 1000 apoyos en campaña del Gran Bur. Y esto es conocido por toda la gente que está cerca. Y eran los que marcaban la pauta moral. Yo nunca fui candidato ni tengo cargo en el gobierno de la provincia. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, cuando las cosas se manejan así, son muy difíciles. Y yo he pedido 4 veces la intervención del partido, la pedí 2 veces al comité, 2 veces a la justicia, y eso que yo alguna vez creo que lo conversábamos, yo lo respeto al juez Babio, lo estuve conversando con él, pero creo que no entendió. Pero el mismo juez Babio sancionó al partido quitándole los aportes de un año, los aportes nacionales, porque Miguel Nani no rindió cuenta, no dijo cuánto recibió, no dijo cuánto gastó, y se mandaron las actuaciones a la Fiscalía Penal. Entonces, en base a eso, digo, bueno, esto es una cuestión grave. Hay una sanción, hay que intervenir el partido. Tampoco me dieron lugar. Entonces, yo sé que para la justicia esto es muy molesto, porque tienen cosas importantes también que tratar, pero esto también lo es, porque cuando no se cuida los partidos, terminamos con los partidos muertos, y terminamos con espacios políticos donde vemos candidatos en un mismo espacio que toda la vida han pensado distinto. Entonces, ¿qué garantía tiene la sociedad de poder tener alguna previsión cuando esto es cualquier cosa menos una cuestión coherente? No nos olvidemos que en los partidos políticos teníamos que presentar ante un proyecto de gobierno. Hoy los espacios políticos no tienen eso, la plataforma no la tienen. Entonces, una vez que ganan, puede pasar cualquier cosa. Y está pasando a nivel nacional. Y esto es grave. Mi querido amigo, gracias como siempre. Seguiremos hablando de esto porque, bueno, alguna vez alguien dijo esto recién comienza, veremos cómo sigue la historia, sobre todo para esto que vos acabas de decir, ¿no? De que esto lo va a unir al peronismo, bueno, se presentará quizá como una alternativa más sólida frente a lo que es Milei. Bueno, veremos, porque todavía falta, así que seguiremos charlando como lo hemos hecho siempre. Seguro. Gracias, mi querido Lucho. Muy agradecido. Y bueno, yo creo que si el justicialismo lee el Martín Fierro, va a entender por qué es necesario que estén unidos. Fuerte abrazo, mi querido amigo. Otro para vos, Daniel. Un abrazo grande. Saludo a toda tu gente y esa linda audiencia. Gracias.